Hay cosas que uno aprende a ignorar cuando vive en un edificio de departamentos. El ruido de los pasos que pasan por arriba de ti, la música que filtra por las paredes, los gritos ocasionales de una discusión ajena. Con el tiempo el cerebro aprende a catalogar esos sonidos como parte del ambiente, como el rumor del tráfico o el viento entre los cables. Pero hay sonidos que no puedes ignorar. Hay sonidos que no encajan. Sonidos que, cuando los escuchas por primera vez, te hacen levantar la cabeza y preguntarte, ¿qué fue eso? Esta es la historia de Rodrigo, un hombre de 34 años, diseñador gráfico que vivía solo en el departamento 4A de un edificio en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Un hombre ordinario con una vida ordinaria, que durante 5 meses vivió al lado de algo que nunca supo cómo explicar. Y lo más inquietante no es lo que descubrió al final. Lo más inquietante es lo que dejó sin descubrir. Rodrigo llevaba 3 años viviendo en el 4A. Cuando el departamento de al lado se desocupó, la señora Consuelo, que ha vivido ahí más de 20 años, murió de un paro cardíaco un martes de noviembre. No había familia cercana, así que el casero tardó 2 meses en vaciar el lugar y ponerlo en renta. Rodrigo no le prestó mucha atención al asunto. Estaba acostumbrado a la soledad relativa del cuarto piso. El edificio tenía 6 pisos y 12 departamentos, pero el cuarto piso siempre habría sido tranquilo. La señora Consuelo apenas hacía ruido. A veces Rodrigo olvidaba que existía. El nuevo vecino llegó un jueves a mediados de enero. Rodrigo lo sabe con certeza porque ese día estaba trabajando desde casa y escuchó el ascensor subir varias veces. Los pasos en el pasillo, el chirrido de muebles arrastrados sobre el piso. Salió a ver por curiosidad. En el pasillo había cajas apiladas frente a la puerta del 4B. Pero no había nadie. La puerta estaba entreabierta. Rodrigo esperó un momento, pensó en presentarse, pero nadie salió. Regresó a su departamento. Esa noche escuchó pasos, lentos y uniformes, de un lado a otro del departamento, como alguien midiendo el espacio. Rodrigo pensó que era normal, alguien acomodando sus cosas, familiarizándose con el lugar. Se durmió sin pensarlo más. Al día siguiente, viernes, bajó al lobby y preguntó a Fermín, el encargado del edificio, sobre el nuevo inquilino. Es un señor solo, dijo Fermín, sin levantar la vista del teléfono. Pagó 3 meses por adelantado, en efectivo. No quiso dejar número de contacto de emergencias, porque dijo que no tenía familia. ¿Cómo se llama?, preguntó Rodrigo. Ernesto y algo. No recuerdo el apellido. El señor Villanueva tiene los papeles. Rodrigo subió de nuevo. En el pasillo, la puerta del 4B estaba cerrada. No había sonido al interior, y las cajas habían desaparecido. Se preguntó cómo alguien podía haber desempacado tan rápido. Durante las 2 semanas, Rodrigo casi no notó la presencia de su nuevo vecino. Algún sonido ocasional. Agua a correr por las tuberías, los pasos nocturnos que se volvieron parte del paisaje sonoro del departamento. Pero fue en la tercera semana cuando comenzó a notar los patrones. El vecino del 4B nunca había hecho ruido antes de las 11 de la noche. A esa hora, como si alguien hubiera presionado un interruptor, comenzaban los pasos, siempre el mismo recorrido, de la recámara a la sala, de la sala a la cocina, de vuelta a la recámara, una y otra vez, durante exactamente 40 minutos. Rodrigo lo comprobó con el cronómetro del teléfono. 40 minutos sin variación. Después, silencio absoluto hasta el siguiente día. No había televisión, no había música, no había voces, solo pasos, metódicos y precisos, como los de alguien siguiendo una rutina que había perfeccionado durante años. Rodrigo intentó no darle importancia. La gente tiene costumbres raras. Al mismo a veces caminaba por su departamento a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. No era nada. Pero entonces notó otra cosa. Nunca lo había visto. 3 semanas viviendo al lado y Rodrigo nunca había cruzado ni una sola vez con el vecino del 4B. Ni en el pasillo, ni en el ascensor, ni en el lobby. Ni en la entrada del departamento, ni en la entrada del edificio.
Para un edificio pequeño de 12 departamentos, era estadísticamente extraño. Le preguntó a otros vecinos, a la señora de abajo, que conocía a todo el mundo. Le dijo que tampoco lo había visto. Don Aurelio, del 4A, dijo lo mismo. A lo mejor trabaja de noche, sugirió la señora de abajo. Era la explicación más lógica. Rodrigo lo aceptó y siguió con su vida. Pero siguió llevando las cuentas. 5 semanas, 6 semanas, 7. Los pasos todas las noches, 40 minutos exactos y nunca, ni una sola vez, una cara que ponerle al sonido. El edificio tenía un espejo grande en el pasillo del cuarto piso, justo enfrente en las puertas del ascensor. Era un espejo antiguo con el marco de madera oscuro, que había estado ahí desde antes de que Rodrigo se mudara. Nadie sabía bien quién lo había puesto, simplemente estaba y nadie lo cuestionaba. Una noche de marzo, Rodrigo llegó tarde de una reunión con un cliente. Eran casi las 11:30, cuando el ascensor abrió sus puertas en el cuarto piso. Rodrigo salió y vio su reflejo en el espejo del pasillo, y detrás de él, reflejada en el espejo, la puerta del 4B. Estaba abierta. Solo un poco, unos 10 centímetros. Del interior no salía ninguna luz. Rodrigo se giró para mirarla directamente, pero la puerta ya estaba cerrada. Parpadeó, volvió a mirar el espejo y cerrada. Entró a su departamento diciéndose que había sido el cansancio, la falta de sueño, el trago que se había tomado en la reunión. Pero esa noche, en lugar de los 40 minutos habituales, los pasos del vecino casi duraron 2 horas. Y había algo diferente en ellos. Ya no era el recorrido de siempre, era algo más errático, como si el vecino estuviera buscando algo, o como si supiera que alguien lo había visto. Al día siguiente, Rodrigo fue a hablar con Fermín, con la excusa de un problema con la presión del agua. Oye, Fermín, dijo mientras que el encargado revisaba un cuaderno de anotaciones. ¿El señor del 4B ha dado algún problema? ¿Qué tipo de problema?, preguntó. No sé, ruidos, quejas, algo. Fermín lo miró por primera vez desde que había bajado. ¿Por qué lo preguntas?, dijo. Curiosidad, es que nunca lo veo. Fermín cerró el cuaderno. Hizo una pausa que duró unos segundos de más. El señor Ernesto es muy tranquilo, paga puntual, no da problemas. ¿Tú lo has visto?, preguntó. A lo que vino una pausa. Dijo, claro que sí, lo veo seguido. ¿Cuándo fue la última vez? Fermín frunció el ceño. ¿A qué viene tanto interrogatorio? ¿Tienes alguna queja formal que hacerme? Rodrigo dijo que no y subió. Pero en el camino al ascensor se preguntó por qué Fermín no había querido responder la pregunta. Al principio de abril, Rodrigo recibió por error un paquete dirigido a 4B. El repartidor había confundido las puertas, que eran idénticas y estaban pegadas una a la otra. Era una caja pequeña, sin remitente, solo el nombre: E. Castellanos, 4B. Rodrigo la tuvo en sus manos unos segundos, más de lo necesario. No era pesada, no hacía ruido, no tenía ninguna característica en particular. Fue a la puerta de al lado y tocó. Nada. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte, y solamente había silencio. Deslizó la caja frente a la puerta y regresó a su departamento. Pero durante el resto del día no pudo dejar de pensar en una sola cosa. Había tocado 3 veces con fuerza suficiente para que las personas que estuvieran desde adentro pudieran escucharlo, y no había ningún sonido de movimiento al interior, ningún paso, ningún roce. El tipo de silencio que uno hace cuando no está, no el tipo de silencio que uno hace cuando decide no abrir. Esa noche los pasos comenzaron a las 11 en punto, como siempre, y la caja ya no estaba al frente de la puerta. Don Aurelio, del 2A, era un hombre de 70 y tantos años, jubilado, que pasaba las mañanas sentado en el lobby leyendo el periódico.
Llevaba más de 15 años en el edificio y conocía cada grieta, cada historia, cada inquilino que había pasado por ahí. Un sábado de abril, Rodrigo se sentó a su lado con un café y le preguntó, sin rodeos: «Don Aurelio, ¿usted sabe algo del 4B?» El señor dobló el periódico con cuidado. «¿Por qué me lo preguntas a mí?» «Porque usted sabe todo lo que pasa aquí». Don Aurelio sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «El 4B ha sido un departamento raro desde siempre», dijo. «Antes de la señora Consuelo vivía allí un matrimonio que se separó a los 6 meses. Antes de ellos, un muchacho que nunca tuvo visitas y que un día simplemente ya no estaba. El casero dijo que había pedido rescindir el contrato. Nadie lo vio irse. ¿Y el señor Ernesto?» Don Aurelio lo miró un momento. Yo no le pondría nombre todavía». «¿Cómo? ¿Que no le pondría nombre?» «Hasta no estar seguro de que es el mismo que llegó». Rodrigo esperó a que explicara, pero don Aurelio recogió el periódico y se levantó. «Cuídate, hijo», dijo. «Y si alguna noche los pasos paran, antes de tiempo, no salgas a ver por qué». Fue un miércoles de mayo. Rodrigo estaba despierto, leyendo, cuando los pasos comenzaron a las 11. Lo siguió mentalmente, como había aprendido a hacer sin darse cuenta. Recámaras a la cocina, vuelta. Recámaras a la cocina, vuelta. A los 20 minutos pararon. Rodrigo levantó la vista del libro. Esperó unos minutos. 2, 5, nada. Recordó lo que había dicho don Aurelio y se quedó quieto. 10 minutos de silencio absoluto. Y entonces escuchó algo que no había escuchado nunca antes. Un golpe suave, casi delicado, en la pared que dividía los dos departamentos. Una vez, luego 2, luego 3. Como si alguien de otro lado supiera exactamente dónde estaba él. Rodrigo no se movió, no encendió ninguna luz adicional, no hizo ningún sonido. Al cabo de un rato, los pasos regresaron. Recámara, sala, cocina, vuelta. Los 20 minutos restantes exactos, y luego el silencio habitual. Rodrigo no durmió esa noche. A la mañana siguiente bajó al lobby. Don Aurelio ya no estaba. Le preguntó a Fermín dónde estaba el viejo. «Se fue ayer», dijo Fermín. «Dijo que iba a visitar a unos familiares en Guadalajara». «¿Cuándo regresa?» No, dijo. Dos semanas después, Rodrigo tomó una decisión. No era valiente ni curioso en el sentido aventurero. Era simplemente que la incertidumbre se había vuelto insoportable y la mente humana, cuando no tiene respuestas, inventa las peores. Un jueves a mediodía, cuando el edificio estaba tranquilo, Rodrigo salió al pasillo y tocó la puerta del 4B. Esta vez, después de un minuto largo, alguien abrió. Era un hombre de unos 70 años. Cabello gris, bien peinado, ojo claro, de ese color indefinido que a veces parece café y a veces parece verde. Vestía una camisa de manga larga, perfectamente planchada, aunque hacía calor. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era tranquila, educada, completamente formal. «Buenas tardes», respondió Rodrigo. «Soy su vecino, el del 4A. Nunca nos habíamos presentado». «Ernesto», dijo el hombre extendiéndole la mano. Rodrigo la estrechó. Era una mano fría, no como la de alguien que acaba de salir del aire acondicionado, sino una frialdad más profunda, más constante. «Rodrigo». Hubo una breve pausa. «¿En qué lo puedo ayudar, Rodrigo?», preguntó Ernesto. «En nada relevante, solo quería presentarme. Llevo meses como vecinos y nunca nos habíamos visto». Ernesto asintió levemente. «Es que salgo poco», dijo. «Trabajo desde casa y soy de costumbres muy fijas». «Lo sé», dijo Rodrigo sin pensarlo. Algo cruzó por los ojos del hombre. No era miedo, no era enojo. Era algo más parecido al reconocimiento. «¿Tiene usted buen oído?», dijo Ernesto. «Los departamentos son muy delgados». Sí lo son».
Se miraron un momento. Rodrigo tuvo la extraña sensación de que el hombre estaba esperando algo, que esta conversación tenía un rumbo que él no conocía, pero Ernesto sí. Bueno, dijo Rodrigo. Solo era para saludarlo. Fue un placer, Rodrigo. Ernesto comenzó a cerrar la puerta y dijo que descanse bien esta noche. Luego, luego cerró la puerta. Rodrigo se quedó un momento en el pasillo, miró el espejo al fondo, su propio reflejo lo miraba de vuelta. Bajó al lobby, llamó a don Aurelio. El teléfono sonó varias veces y luego entró a buzón de voz. Esa noche los pasos comenzaron a las 11. Rodrigo los siguió en silencio, con la luz apagada, sentado en la cama. Recámara, sala, cocina, vuelta. Recámara, sala, cocina, vuelta. A los 40 minutos, silencio. Rodrigo exhaló. Todo igual, todo normal. Pero cuando cerró los ojos para dormir, cayó en cuenta de algo que le había parecido irrelevante en el momento y que ahora en la oscuridad se volvía imposible de ignorar. Durante toda la conversación, parados frente a frente en el umbral de la puerta, Rodrigo había podido ver por encima del hombro de Ernesto el interior del departamento. No había muebles, ninguno. Las cajas que estaban llegando en enero nunca se habían abierto. Seguían apiladas contra la pared del fondo, intactas. Y el piso estaba inmaculado, sin marcas, sin polvo, como si nadie hubiera caminado en él en meses. Rodrigo se mudó en junio. No le dio ninguna explicación al casero. Perdió el depósito. Nunca supo realmente quién era Ernesto Castellanos. Nunca encontró un rastro de él en ningún lado. El nombre, la descripción física, nada que le diera una respuesta. Don Aurelio regresó en julio. Cuando Rodrigo lo llamó para contarle lo que había descubierto, el viejo escuchó en silencio y dijo: ¿Y los pasos? ¿Siguieron hasta el final? Sí, hasta la última noche que estuvo ahí. Entonces tuviste suerte, dijo don Aurelio. Cuando los pasos paran para siempre, es cuando uno debería preocuparse. ¿Por qué? Porque eso significa que ya no necesita practicar. Rodrigo no volvió a preguntar. Algunas respuestas funcionan mejor como preguntas. Nos vemos hasta la próxima.